Para nosotros es un placer, un honor poder tener este tiempo contigo, te agradecemos. Tenemos varios estudiantes acá de diferentes cursos, este es el Instituto de Formación Docente de Tacuarembó, y tenemos estudiantes de investigación, de magisterio, de profesorado, que están ansiosos por poder tener. Estuvimos leyendo algunos artículos de tu trabajo, y bueno, la verdad que sos una inspiración para todos los docentes y los que nos estamos formando como docentes. Y bueno, queríamos un poco escuchar tu historia, cómo fue que nació esa motivación de trabajar con los barrios más vulnerables, en el Pozón, estuvimos leyendo, pero bueno, para no interrumpirte y que se pueda mejorar el audio, capaz que está bueno que si tú querés contar tu vida, tu historia, y nosotros luego te hacemos al finalizar algunas preguntas, si te parece bien. Ok, como ustedes decían, bueno, ya creo que todos saben mi nombre, es Claudia Silgado Villadiego. Y inicié lo que tiene que ver con la formación como docente en instituciones privadas. Digamos que en medio de este proceso, por ser instituciones que manejan muchos recursos económicos, empecé a trabajar de manera voluntaria en algunos sectores y empezamos a ver como la necesidad de realmente fortalecer procesos de lectura, de escritura, de oralidad sobre todo. Yo venía de un proceso de hacer parte de un taller de poesía y de apoyar en la organización de un festival internacional. Esto nos permitía a nosotros como equipo movilizarnos en todo el Caribe, que vienen siendo varios departamentos del norte de Colombia. En medio de ese trabajo, pues encontramos que los lugares donde estaba influenciando mi trabajo eran zonas que habían sido víctimas de violencia. Como saben, pues el país ha estado marcado por violencia. Entonces, en medio de todo este proceso, nace el hecho de fomentar aún más procesos de lectura y de escritura, pero ya enfocado en talleres y que no fueran solamente como talleres de decir hoy vamos, hacemos una actividad lúdica y ya después nos volvemos. No, la idea era que los talleres fueran continuos para lograr fortalecer los procesos. Lo otro que surge en medio de eso es que había la necesidad de que también entraran las familias, que no solamente el trabajo era con los niños, sino con las familias. Y bueno, en medio del trabajo, me tomé como la tarea de entender que todo lo que yo hiciera tenía que ser metodológicamente trabajado. Entonces siempre me tomé el trabajo de escribir talleres, de escribir el objetivo de cada actividad, porque me parece bien básico los que están allí formándose, ¿no? Como docentes, y si hay bibliotecarios, no sé en qué otra área, yo creo que cualquier trabajo que hagamos necesita ser realmente organizado metodológicamente. Cualquier actividad, por muy sencilla que hagamos, debe tener una metodología. Y como mi trabajo es con la lectura, pues los libros, ¿no? Muchos libros a mi alrededor, eso me hace entender que necesitaba ser mucho más lectora y que no solamente era la rama de la poesía, sino que a mis manos debía llegar políticas públicas, que tenía la necesidad de aprender sobre psicología. Yo trabajaba mucho la educación, pero entonces mi rama o yo me fui profundizando mucho en lo que era el constructivismo de Vygotsky. Siento que me penetró mucho el hecho de entender y sobre todo de vivir por cómo lo vivía yo, ¿no?
que todo lo que hagamos para que se nos pudiese como quedar en la mente y en el corazón, se necesitaba realmente vivirlo. Y que no todos aprendíamos igual porque todos vivíamos en un entorno diferente. Y en todo este proceso, como docente, me llamaron a trabajar en una biblioteca. Y resulta que cuando llego, pues realmente la biblioteca no existía. Había una casa muy hermosa, pero no había libros, no había nada. Entonces me dio la tarea con amigos de construir una biblioteca. Y el trabajo no fue tan fácil como uno piensa, ¿no? Que vas a tener todos los libros y ya, y la gente va a llegar, ¿no? Entonces ahí como que entendí lo difícil de ser docente, de ser formadora, pero también de ser promotora de lectura. Y lo difícil es lograr convencer a la gente, que la gente llegue, que la gente crea que el libro realmente puede transformar su vida. Y fue un trabajo como que los primeros 6 meses no se vio resultado, o yo sentía que no había visto resultado y que el único resultado que tenía era tener al señor Marcial Racini como vigilante sin honores y un chico, José Daniel, como miembro de la biblioteca. Nos dimos la tarea como cuando yo sentí que ya estaba perdiendo la fuerza, recuerdo que llegué a la casa y dije, no, ya esto tiro la toalla, esto no va más. Me enfrentaba como que a cosas que yo no había vivido, no había visto, una violencia como más de cerca, ¿no? Y vemos que la violencia no es solamente coger un arma y disparar, ¿no? La violencia también es descubrir que muchos niños se acuestan sin comer y familias enteras, ¿no? O como ver niñas que se embarazaban a temprana edad o chicos que por circunstancias tomaban un mal camino, padres agresivos. Entonces, cómo entrar desde la biblioteca y pues crear muchos programas de lecturas y que estos programas de lectura fueran permanentes, que si yo decía que iba a ser el lunes iba a realizar, llegar a 1, 2 personas o no llegar a nadie, yo iba a estar en el lugar, lloviera o no lloviera. Y esto logró como la credibilidad de la gente. Entonces entiendo que es vital la entrega, ¿no? La disposición y el amor a esto, ¿no? Porque definitivamente la gente cree en ti si tú logras transmitir credibilidad. Y entendí que la gente no siempre nos está leyendo, que todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros va a ser leído. Van a estar leyendo nuestras emociones, nuestras acciones, y por esto el trabajo fue bien, fue como empoderándose mucho en la vida de un pueblo, porque aunque es un barrio que tiene 50, cuando yo llegué tenía 58,000 habitantes. O sea, no era solamente un barrio, podría ser un municipio, era algo bien inmenso y tenía muchos sectores, como si dentro de ese mismo barrio cobraran vida 33 barrios más. ¿Qué podría decir? Bueno, que fue fundamental crear alianzas estratégicas, y esos fueron mis ángeles clandestinos, la Reserva Naval, el Banco de la República, amigos poetas, escritores, pintores, que llegaban a dictar los talleres a los niños, pero que previamente los niños durante un mes estábamos estudiando la vida de ese autor. Y durante ese mes nos apropiábamos de la vida del autor, de su poesía, de su obra pictórica o de su obra de teatro, de su música, y escribíamos a partir de lo que leíamos o de lo que veíamos de ese autor. Y al final, el último día de cada mes, llegaba el autor que teníamos como invitado.
y ocurría algo así como lo que estamos nosotros teniendo hoy, ¿no? Ellos se acercaban y los chicos les hacían preguntas y tenían un espacio de conversar, de convivir con él, ¿no? Y entender que nada es inalcanzable, ¿no? Y que todos veníamos de zonas bien vulnerables también, ¿no? Los que habíamos logrado ser escritores o los que eran promotores de lectura o el que era pintor, música, también pues había tenido una situación complicada, pero que había logrado estudiar y salir avante. Este proceso nos llevó a tener en cuenta que teníamos que trabajar en la cárcel. Entonces no solamente se iba al reclusorio de hombres, sino también al de mujeres, a hacer promoción de lectura, a motivar que escribieran sus historias de vida o que escribieran a partir de estrategias que lleváramos, poesía, cuentos, versos, y que también relataron sus historias, ¿no? También en medio de todo ese proceso, era tomarnos, ya no la biblioteca, ya no simplemente pertenecía como a un barrio, sino que salía a otros lugares, porque nos llamaban para representarlos, ¿no? El hecho de salir y representarlos implicaba que nuestros niños y jóvenes que hacían parte de la biblioteca o los abuelos, los adultos, como biblioteca, le llevábamos una hoja de vida a cada persona. Era una hoja de vida en donde anotábamos no solamente su nombre o su documento de identidad o el curso que había estudiado, sino también lo que quería hacer en su vida, ¿no? Y lo que estaba haciendo. Hacíamos un seguimiento a todo este proceso, especialmente a los niños en las instituciones educativas, para ver cómo iban en la institución, porque algo que nos pasamos era que para ser parte de la biblioteca tendríamos que aprender a ser un modelo de gente, ¿no? O sea, una persona que los demás admiraran. Entonces, esto permitía vigilar que nuestros usuarios estuvieran en una calidad, que avanzaran en su calidad educativa, y que descubriéramos falencias en ellos, como por ejemplo José Daniel, encontrábamos que no avanzaba en lo que era lectura y escritura, pero podía armar infinidad de cosas con cubos. Tenía un razonamiento lógico matemático rápido que ninguno en el grupo no lo teníamos, ninguno lo tenía, ni siquiera yo. Bueno, no solamente eran escritores, sino pintores, músicos, docentes, o sea, personas que realmente tienen como un impacto, un reconocimiento dentro de la comunidad. Y esto servía para que durante un mes la comunidad estudiaba la vida de esa persona. Y al regresar al mes, la persona llegaba y se encontraba que durante un largo mes también nosotros habíamos estudiado su vida, los chicos habían escrito, habían dibujado, habían armado también como una base de preguntas para compartir con él. Entonces, ese intercambio permitía que se viera el otro como que también es una persona igual a uno, ¿no? Que no que está por allá porque sea el escritor, el pintor, el actor o el docente, ¿no? Sino que es una persona de común. Otro proceso que teníamos es con los abuelos. Y este fue un proceso que no solamente se daba como dentro en el barrio, dentro de la biblioteca, sino que también a nivel personal lo llevaba en los lugares donde me tocaba estar, ¿no? Y era que a través de los abuelos lográbamos recuperar un poco la memoria, la historia de cómo se crea el lugar, de quiénes fueron las primeras personas que llegaron a ese lugar, de qué es lo que los ha identificado, no solamente de la manera de preparar los alimentos,
porque vemos que aquí en Colombia, aunque estemos en una misma región, por ejemplo, hay un plato que es muy conocido y que acaba de ser catalogado como uno de los mejores platos del mundo, es el mote de queso. No lo hacen igual en el Magdalena que en Sucre o que en Córdoba, que son otros departamentos. Cada lugar lo prepara diferente. Entonces es como que armar un álbum gastronómico para que quedara de memoria de la comunidad, de fotografías, de sus historias de vida, porque también hay que darle el valor como al sabedor, ¿no? Al abuelo, a esta persona mayor que está dentro de la comunidad y que su sabiduría no solamente es sobre la cocina o sobre contar historias, sino también cómo curar, ¿ya? Tenemos parteras, eh, tenemos lo que nosotros llamamos los sobanderos, que no son quiroprácticos, pero si se te cae y se te sale un huesito, saben cómo encajártelo, ¿no? O saben masajearte en un momento que tienes un dolor bien fuerte o un lumbago que no puedes caminar. Si te da una diarrea o si te da vómito, pues hay una planta que puede curar. Entonces, esta gente también está marcada de esa sabiduría y de oraciones. Algunos dentro de nuestra comunidad creemos en el poder de la oración, ¿no? De la oración de los sabedores. Hay algo que te dice que a veces los niños lloran mucho cuando están pequeñitos, entonces decimos que es un mal de ojo. Y este mal de ojo viene alguien y te lo santigua, te lo reza con una oración especial y el niño se calma, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el trabajo se implementó en las cárceles también, porque era importante como llegar a los reclusorios también, no solamente con lectura, sino motivar que la gente escribiera y que la gente también tuviera la posibilidad de contar, ¿no? Y no solamente como contar cómo llega a la cárcel, ¿no? Eso no era como que tan importante dentro del taller, sino como contar historias de su vida, de infancia, de sus encuentros con sus padres. Y en medio de todo ese proceso es cuando como que me toca mucho descubrir que estábamos inmersos de violencia y de diferentes áreas. Entonces, que la violencia, como les decía al inicio, no es solamente coger un arma y disparar, sino que puedes herir a una persona con una palabra, ¿no? Y que esta palabra puede probablemente acabar una relación simplemente por algo que te digan, ¿no? Pero también te puede ir profundamente. Bueno, esto también lo que hace es que lleguemos a entender que de estos chicos que nos salían embarazados, la comunidad no las miraba bien porque eran niñas, entonces ya no querían que estuviera en el taller de los pilanderitos. Y es como nace un programa de lectura que se llama Lectura para Ángeles. Lectura para Ángeles lo que busca es entender el embarazo desde todas las etapas, pero ir aprendiendo que en cada etapa hay una estimulación desde la lectura. Y desde la escritura, porque motivábamos a que cada persona llevara un diario de su embarazo. Este es un proyecto que tuvo reconocimiento a nivel nacional, ganamos premio a nivel del gobierno, a nivel del Ministerio de Cultura, a nivel del departamento, a nivel de la misma ciudad de Cartagena. Y también los 200 años de Cartagena se implementó un proyecto que se llamó Siembra de Poesía en el Bicentenario. Esto era llegar a ciertas instituciones educativas con un recurso estipulado que daba la alcaldía o la Secretaría de Educación. Pero cuando empecé a hacer el proyecto y iba a los colegios y de pronto tenía unos colegios estipulados y después me llevaban de otro colegio que
que por favor, que si podía asistir a las actividades. De un momento tomé la decisión y dije, bueno, creo que no importa ganar aquí dinero. Aquí lo que se va a hacer es que este recurso se va a invertir en todas las instituciones educativas. Entonces, durante varios meses me tomé el trabajo de ejecutar el proyecto visitando casi todas las instituciones educativas de Cartagena, no solamente en la parte urbana, sino la parte de las islas y la parte corregimental. Y de ahí encontramos la gran deficiencia en la escritura, la gran deficiencia en la lectura. Y el trabajo para este proyecto fue enfocado no solamente en reconocer los autores de la zona, los autores locales como poetas, especialmente poetas. Entonces, creo que esto me hizo entender que el taller no podía ser como lo llevaba estipulado, que bueno, voy a leer tal texto y a partir de este texto vamos a recortar unas palabras y vamos a armar un poema. No, no podía ser así porque los chicos todos no sabían leer. Entonces lo que se implementó fue que el que no sabía leer, pues que le pusiera música, cantara, el otro leía, dibujaba, actuábamos y le dimos como que esa herramienta al proyecto, teniendo, como les decía, también el reconocimiento, como que la gente se empoderara de sí misma. Y nos jugamos en la tarea de hacer lo que les decía también al inicio, ¿no? Que cada actividad que se haga debería ser realmente organizada. Entonces esto me permitió hacer juegos, crear juegos. Por ejemplo, hay un abecedario, pero en ese abecedario vamos a ir saltando y en cada letra, en la letra que tiramos el dedo, un dado, en la letra que caigamos, tenemos que decir un nombre de una persona con esa letra, una fruta, y con todo eso que digamos tenemos que armar después un verso. Entonces, la tarea de por equipo dividirse, ¿no? Otro fue el juego que no sé cómo le dicen ustedes allá, nosotros acá le decimos Pelegrina, pero sé que por el libro de Rayuelas le dicen Rayuela, ¿no? Bueno, con la Rayuela, ese fue especialmente con las mujeres embarazadas y es un poema que habla sobre el embarazo, sobre que en esta casa va a nacer un niño, entonces vamos saltando y vamos dando los versos. Otro, el toma todo. Es como una ficha donde dice coge uno, coge dos, coge tres, o pon tres, pon dos, pon uno. Y era enfocado en valores, ¿ya? Entonces, cogíamos la pregunta y, bueno, si me llego a robar algo, ¿qué consecuencia trae eso, no? ¿Y qué consecuencia? Entonces, la consecuencia, ¿a quién afecta? ¿A mí? ¿Al que le cojo? ¿A la familia? ¿A la sociedad? ¿Cómo eso se va replicando? Otro juego, bueno, rescatar los juegos tradicionales. Hay un juego, el sombrero, que yo siempre lo juego en todos lados. Y especialmente porque era un juego que mi abuela me lo enseñó a mí a jugar, pero cuando volvía como al pueblo y veía que los niños jugaban, los niños ya no juegan ese juego. O en las zonas que está alrededor del río, que como les decía yo, nací en Fundación Magdalena y al lado pasa un río, el río Fundación, pero las personas alrededor del río, del Magdalena, de ese río, siempre ese juego era cotidiano. Y de repente, viajando por toda esta zona, me encuentro que ya este juego ha ido como desapareciendo. Entonces, la idea es donde llegue, replicar el juego y que la gente lo siga jugando. Que no sabría qué más decirle. Bueno, que como experiencia sí,
Al terminar la carrera, mi tesis o mi trabajo fue enfocado en la lúdica, en desarrollar el desarrollo del lenguaje creativo. Y tuve la experiencia de que me dieran un grupo que era el grupo más peligroso. Había chicos que habían sido delincuentes y no avanzaban escolarmente. Y bueno, el proyecto logró que las familias se integraran y que todos estos chicos se graduaran con altas notas. Esto me permite como entender que nosotros dejamos de jugar y dejamos de jugar como docentes también con los niños. Es como si la etapa del juego solamente es en el jardín, de 1 a 5 años. Cuando el niño entra a la primaria, ya el juego como que no es tan primordial y creemos que es vital como que el niño simplemente lea y escriba, como esta es una necesidad. Y vamos avanzando en los demás grados hasta la secundaria y no, el juego ya se va alejando de nuestra vida, ¿no? Entonces, es retomar el juego en todas las acciones, hasta con los adultos, porque somos unos seres lúdicos, ¿no? No sabría qué más decirles. Claudia, querida, lo que tú estás contando es bien valioso para todos los que estamos acá, porque más que no es solamente un tema de labor docente, sino es ver la dignidad que tiene que tener un ser humano, sobre todo el tema de los niños, las personas mayores y demás. Y en cierta forma vos como que los habilitaste a ser verdaderamente seres humanos. Porque, como bien decías al principio, la violencia de las sociedades en las que vivimos y a veces de los lugares más vulnerables, nos quitan esa dignidad, ¿no? Entonces, cuando viene otra persona, como con todo ese trabajo que tú estás haciendo, y nos habilita a ser, nos está restituyendo, nos está devolviendo esa dignidad que tenemos que tener como seres humanos, ¿no? Por eso lo maravilloso de la educación, ¿no? Bueno, realmente emociona escucharte y bueno, para nosotros es muy valioso lo que estás transmitiendo. No sé, Eso que dices, sí, eso que dices me lleva a reafirmar algo que tengo en mi vida, ¿no? Yo creo que algo fundamental dentro de la educación es que nosotros realmente amemos el país donde estamos. Porque nuestros países no se pueden transformar, o las comunidades no se pueden transformar si realmente nosotros no amamos, ¿no? Si nosotros lo amamos, empezamos a hacer como lo mejor en cada lugar donde vamos. Y si cada uno de nosotros realmente hiciera lo correcto o diéramos lo mejor de nosotros en los lugares donde vamos, imagínense cómo lograríamos transformar todo esto, ¿no? No es como devolver que si te hacen algo malo, tú lo vas a devolver. Era algo que yo veía en mi persistencia, ¿no? Mi mamá siempre me regañaba porque, ¿qué haces allá? Si te tratan mal, si la gente te insulta, si no te dan nada, pero uno insiste, ¿no? Y eso me enseñó a que, como escuchando también hay que escuchar al otro, ¿no? Como escuchando a las demás personas y aprendiendo de las demás personas, porque tampoco es que porque hayas terminado la carrera, tú eres el gran sabedor, ¿no? Vas a también a aprender del otro. Entonces, hay que ir dispuesto a veces a que tú llevas algo para enseñar, pero resulta que aquellas personas probablemente saben más que tú. Entonces, en ese juego entendí uno que yo tenía que enamorarme de mi país y que realmente estaba enamorada de mi país y que realmente amaba lo que hacía, que estaba locamente enamorada de esto y que estoy locamente enamorada de esto y que cada cosa que hago lo hago lo mejor posible y siento que van pasando los años tras de mí o delante de mí, pero que no puedo perder ese amor hacia mi país o hacia lo que hago. Y que la gente
ve eso, ¿no? Y eso es lo que hace que la gente se acerque a ti. Si la gente no viera eso en mí, yo creo que no creería en lo que hago. Y ha sido tan complejo que he aprendido a llevar tanto eso dentro de mí, que siempre digo que yo soy una mujer inmensamente feliz, pero también una mujer inmensamente triste, ¿no? Porque llevo toda la tristeza que he logrado como acumular de las personas a mi alrededor. No es fácil llegar a un lugar y encontrar como que alguien te cuente que le han matado a su hijo, su esposo delante de él, o que ha sido violada y de repente tú ves también esa fuerza y dices, ay, yo me estoy quejando porque hoy no tengo para comer lo que yo quiero, no me quiero comer un helado y no puedo ir al lugar donde quiero comerme el helado. Y resulta que esta mujer te está contando que fue violada o que le mataron su hijo, ¿no? Entonces como que todo esto implica reconocimiento. Y el reconocimiento que implica es reconocernos como ciudadanos, lo que usted decía, profe, reconocernos como seres humanos, que estamos ávidos de amor, no solamente de darlos, sino también de recibirlos. Y que la gente está esperando eso. La gente está esperando eso. Importante también como dentro del trabajo, no marcar diferencia en lo que haces. No hay que marcar diferencia en lo que se hace, como que en todos los lugares siempre se debe dar lo mismo. No porque una comunidad sea más, o sea, que esté la comunidad que es, como no es que este es más pobre, esta tiene más, aquí puedo dar esto, no, en todos los lugares como que ser lo mismo y entregarte lo mismo, porque siempre van a estar necesitados de eso. ¿Qué más? Bueno, Claudia. conocer el país, viajarlo. Y tú nos decías que utilizabas justamente el tema de la escritura y de la lectura como herramientas para en cierta forma lograr esa emancipación o ese reconocimiento. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo nace este amor por la poesía, por la escritura, por la lectura? Okay. Bueno, yo me crié con una abuela porque vengo de unos padres separados y la mamá de mi mamá. Y era una mujer que yo, para hablar de ella, tendría que hablar primero de mí en el sentido de que yo era muy enfermiza. Entonces, en vez de salir a jugar como otros niños, que generalmente acá en mi país, uno sale a las calles a jugar, yo no tenía esa posibilidad de jugar tan seguido como los demás niños. Y ella lo que hacía era llenarme de libros y ponerme a leer. Me leía, ella primero me leía y después yo creo que yo aprendí a leer a muy temprana edad. No escribía tanto, porque recuerdo que cuando mi papá iba a visitarme, siempre me corregía y me ponía a escribir las palabras varias veces hasta escribirlas correctamente. Y y en medio de esto, pues una vez me tocó ganar un concurso de poesía y ella me hizo un vestido de ella. Cuando me tejió el vestido, pues yo iba orgullosa porque para mí era un vestido nuevo, aunque era un vestido usado. Pero cuando llego, los compañeros se burlaron, ¿no? Entonces yo no quise subir al púlpito ese y bajé y le dije a mi abuela que yo no iba a leer el poema. Y ella creo que me dio la lección que marcó mi vida, ¿no? Una, sentarme y decirme que no le tenía que dar el consentimiento a nadie y hacerme sentir inferior. Y dos, que la que estaba ahí enfrente y que había ganado el concurso era yo y no eran ellos. Entonces yo pasé enfrente, leí mi poema y la miraba a ella a los ojos, ¿no?
solo a ella, porque en el fondo sí tenía pena, ¿no? Y ya cuando llegó como a la casa, como a la semana, yo recuerdo que ella llegó con un cuaderno y me dijo que escribiera, que ese iba a ser como mi diario, ¿ya? Que todo lo que ocurriera en mi vida todos los días yo lo escribiera. Y, y hubo algo bien bonito y fue que me preguntó, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Y yo dije, me quiero casar con un escritor, quiero tener un hijo, quiero tener un hijo, quiero ser modelo, quiero ser poeta, quiero ser presidente del país. Y, y quiero ser profesora. Entonces todo eso lo empecé como a escribir, ¿no? Y me di cuenta que fue como pasando el tiempo y escribía, pero realmente me había como olvidado de eso, ¿no? Hasta el 2013, cuando ganamos la serie Anónimas Extraordinarias, que nos escogieron para hacer el video. Y yo no sabía que estaba siendo una líder y que estaba transformando una parte del país, ¿no? Porque lo que hacía lo hacía como, bueno, me gusta, quiero hacerlo, amo esto. Y así, hacía las actividades y viajaba con mi dinero a donde yo quisiera o con ayuda de amigos. Y cuando sale el video y veo el video ya hecho, dije, wow, o sea, no sabía que estaba transformando la vida de tantas personas, no sabía que era una líder. Y ya entendí entonces que tenía que armarme de las políticas públicas y me di cuenta que, ya me dieron ganas de llorar, que escribir eso, dije, wow, o sea, si todo lo que he escrito se ha dado en mi vida, ¿no? Y a partir de eso entonces empecé a trabajar con los chicos, un proyecto de vida. Y es que todo lo que soñáramos, lo escribiéramos y que empezáramos a luchar por eso, ¿no? Y creo que es bonito cuando de repente sales o algo, alguien te llama y te dice, mira que hice esto por ti o, o estoy haciendo esto, entonces te das cuenta que sí vale de alguna forma insistir en que el otro escriba, que cuente lo que le está ocurriendo. Y porque también siento que la literatura, la escritura tiene el poder de sanar, ¿no? No solamente el leer para otros, sino también la posibilidad de escribir para otros tiene la posibilidad de sanar. Y así pues llegó a mí la poesía y no sé si en ustedes pasa igual que pasa en mi país, y es que si uno miraba los currículos escolares en años anteriores, la literatura que veíamos era la literatura universal y la literatura centralista de las ciudades más importantes del país. Pero acá en la costa, en el Caribe, que ha sido una zona bien vulnerada porque fue un pueblo que fue formado por personas esclavizadas, ¿no? Que fueron traídas para ser esclavizadas. Entonces, encontrabas que la gente siempre nos dice a nosotros los costeños, es que eres corroncho, es que eres bruto, o las mujeres son esto, o sea, nos tienen como en un imaginario y resulta que empezando a leer o investigar te das cuenta que la educación te llega tarde, porque tu pueblo fue esclavizado, porque las personas fueron traídas de otro lugar para ser esclavizadas y para lograr su libertad tuvieron que huir y esconderse en palenques que eran montañas o lugares bien alejados donde nadie los viera y que solo salían en la madrugada y por eso dicen que los costeños, los hombres costeños son flojos. Entonces, que no trabajan, que son flojos, no es que seamos flojos los hombres, sino que la manera de subsistir en ese entonces era escaparse en la noche
o en la madrugada era que salían a cultivar, ¿ya? Y en la mañana las mujeres salen a trabajar, que eran las más visibles, no los hombres, porque pues los hombres eran la fuerza, no era lo más perseguido. Entonces la educación nos llega tarde y la mayoría de las mujeres empezaron a estudiar o empezamos a estudiar ya teniendo hijos, ¿no? Entonces, ahí como que también está lo valioso, ¿no? En el hecho de, de empezar a empoderarse no solamente del hogar, porque la mayoría de las mujeres dentro de mi zona también están empoderadas dentro de sus familias y de lo que están trabajando. Sí. 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 Bueno, mira, Claudia, aquí me piden si tú podrías un poco contar cómo es tu zona geográficamente, porque no tienen como mucha idea. ¿Cómo es la zona en la que vivís, en donde trabajás? ¿Eso? Si nos podías contar. Bueno, la zona en donde estoy es una zona que geográficamente está bañada por ríos y por mares, por ríos y mar y montañas. Y es una zona que ha estado marcada por la violencia, que es los Montes de María, en donde muchos grupos armados, no solamente guerrillas, sino también en gran fuerza, en una época, porque ya eso ha mermado mucho, mermó, eran los grupos paramilitares, ¿no? Y muchos de los lugares donde me ha tocado trabajar hemos estado, han sido víctimas de esa violencia, ¿no? Y era lo que les decía al inicio, ¿no? Cómo llegar a leer o a escribir así como así, a motivar a la gente a escribir así como así, no. Hay que reconocer el contexto en donde la gente ha estado viviendo, ¿no? A pesar de todo esto, encuentras diferencias en la zona, en las personas. Hay pueblos en donde tú llegas y la gente te recibe muy amorosamente y pueblos donde la gente es muy como que te reciben, pero son muy esquivos para hablar, para contar sus cosas. Es una zona muy rica en frutas. Uf, hay fruta de todo lo que se puedan imaginar, delicioso. Por comida yo creo que hay zonas donde hay, y bueno, ya hay una diferencia también, ¿no? A pesar de que estamos en una misma zona, porque creo que fue en el 2019 tuve la experiencia de estar en una zona de los Montes de María y en una zona que queda ribereña, que queda cerca a un río. Entonces, en esta zona de los Montes de María donde estuve, era una vereda. Mientras yo impartía la formación, todo el mundo como muy dispuesto, y estuvimos como hasta las 2, 3 de la tarde trabajando. Y después cuando termino yo me entero que ninguno de los que estaban ahí ya habían desayunado ni almorzado. O sea, que habían tenido toda la disposición y el amor de recibirme y eso como me partió, ¿no? Entonces, cuando llego a la otra zona donde ya me tocaba desplazarme, encuentro que los niños estaban jugando con las mandarinas, se las tiraban entre sí. Y cuando me despierto en la mañana, la casita donde me quedé, afuera dejaron una mesa y cuando yo me levanto en la mañana, tenía como 15 platos de desayuno, o sea que todo el mundo me había llevado desayuno. Y yo me puse a llorar, mar de lágrimas. Señor, pero ¿por qué llora yo? Porque vengo a un lugar donde no hay nada que comer y aquí la gente tira la comida para, para jugar, ¿no? Y bueno, como que eso, hay como que parte como la diferencia del país. Otra cosa que tiene como la zona esta es que la mayoría son, en parte de las zonas donde he estado, son gente campesina que trabaja en medio de la cultivando,
o son pescadores, y que siempre están al borde también, como les digo, pues aunque la violencia ha mermado, hay zonas donde sí hay de riesgo, ¿no? Que afortunadamente debo dar gracias como que a la vida, al universo, y es que nunca he tenido así como conflictos graves. He rozado como que la violencia me ha tocado porque la he visto, pero no porque se haya enfocado en mí o me haya atacado a mí. Bueno, Claudia querida, no sé si algún otro compañero tiene alguna otra pregunta. No queremos ser abusadores de tu gentileza. Tranquilos, estoy libre. Sí, bueno, buenísimo. No, lo que te queríamos... Sí. ¿Qué les pareció la experiencia de venir a Uruguay? Ah, bueno, mira, acá un alumno me pregunta, ¿qué te pareció la experiencia de venir a Uruguay? Porque nos estuvieron chusmeando que anduviste por acá. Ah, vale. Bueno, tuve la posibilidad de estar con unos chicos de una universidad hablando un poco sobre el trabajo también de la biblioteca, sobre lo que era una biblioteca, sobre el trabajo que llevan las bibliotecas aquí en el país, eh, que a diferencia de allá, ellos comentaban que aunque existen unas bibliotecas, no tienen un trabajo tan profundo en las comunidades como lo está vivenciando Colombia, ¿no? Y entonces, digamos que fue chévere tener como que esa experiencia y la receptividad de encontrar que también hay muchos jóvenes que quieren implementar trabajos dentro de sus barrios, sobre lectura, sobre escritura, pero también siento que falta como mucho más empuje dentro de las bibliotecas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y tuve Las la posibilidad bibliotecas son... también de encontrarme con ver que hay un grupo de mujeres que se reúne y que escribe poesía, mujeres afro. Entonces, chévere. Y algo que también que me pareció impactante, porque yo no soy como tan dada a radicalizarme, ¿no? Dentro de esto, como que apenas me estoy como enfocando en esto de leer sobre el feminismo y, y encontrar que hay muchas mujeres feministas allá en el país. Descubrir también como que fue que fueron uno de los primeros países donde la mujer tomó la decisión si quería separarse, ¿no? Y El que primer existe país como en que una votamos. oficina, que existe una oficina que se dedica a esto de la violencia de género, ¿no? Que es algo que está empezando como apenas a fortalecerse acá en el país. Qué bueno entonces que por lo menos tuviste oportunidad de conocer algunas de nuestras cosas. Ya te voy adelantando que, bueno, nos quedamos como muy enamorados de ti y que posiblemente, bueno, te vamos a molestar en alguna otra oportunidad. Por eso justamente estamos grabando este encuentro, porque lo vamos a replicar con otras personas que, bueno, a veces no pueden estar en el momento, se va a replicar también en la sala de profesores que están trabajando ahora y claro, no pueden estar acá. Y también, bueno, algún otro encuentro, si tú sos tan amable de disponer un poco de tu tiempo para una radio, bueno, creemos que experiencias de vida como la tuya son absolutamente motivadoras, inspiradoras y que debe difundirse, darse a conocer, porque puede servir justamente para que otras personas se comprometan con la sociedad en la que viven y bueno, se animen a trabajar por otros como tú lo has hecho toda tu vida, ¿no? Ya justo se está por votar la sesión, lamentablemente, pero bueno, Yo creo reiteramos que las gracias. Sí, vale, que algo bonito como que todos que graben como que uno no solamente estudia por adquirir como una carrera, sino que realmente lo que estamos aprendiendo es realmente para ponerlo al servicio de la comunidad, ¿ya? Que si de pronto tenemos las necesidades económicas, yo siento que tenemos esas necesidades económicas, pero que más allá de eso está poner al servicio
de las comunidades lo que sabemos, porque es la Exacto. manera como de transformar y de reconocer que cada uno de nosotros sí lleva un liderazgo escondido, ¿no? Y que hay que descubrir en qué área está ese liderazgo. A veces no sabemos que estamos haciendo cosas como yo tampoco sabía que lo que estaba haciendo, ¿no? Y puede uno transformar el lugar donde está.